Hola a todos, soy Larisa Ramírez Vela y está conmigo la maestra Carla Prat. Larisa, es un gusto estar contigo compartiendo hoy en Centro Carbonell. Muchas gracias, maestra. Me gustaría que el día de hoy, aprovechando su expertise, habláramos del ofrecimiento de medios de prueba en general por las partes. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener este ofrecimiento? Claro que sí. Ofrecer medios de prueba, sin duda alguna, creo que hoy es un arte. Una de las cuestiones quizá más complejas que hacemos dentro de la etapa intermedia en la fase escrita, y creo que la segunda complejidad que vivimos en la práctica es que muchas veces cuando revisamos el Código Nacional para buscar comprender los requisitos de llevar a cabo este ejercicio, nos damos cuenta que exclusivamente tenemos el artículo 335, último párrafo, en el cual además notamos que hay una laguna. Cuando ofrecemos medios de prueba, si bien entendemos que trabajamos a la luz del principio de libertad probatoria, el Código Nacional, por supuesto, da reglas para ciertos medios de prueba, como puede ser la testimonial, pericial, documental y material. La parte peculiar de ese último artículo, de ese último párrafo del 335 es que solo vamos a encontrar reglas para ofrecer la prueba testimonial y la prueba pericial, donde, contestando tu pregunta de manera muy precisa, las reglas son muy estrictas. 1, establecer el nombre y apellidos de esa persona. 2, el domicilio y modo de localizarlos. Y 3, los puntos sobre los cuales va a versar el interrogatorio, siendo los únicos requisitos que el Código Nacional establece para llevar a cabo el ofrecimiento de medios de prueba. Ya que hablamos de estos puntos a los que nos acabamos de referir, sobre los cuales va a versar el medio de prueba, en algunas ocasiones me ha tocado que ya me contratan únicamente al momento de llegar a juicio oral. Y en el auto de apertura no se desprenden los puntos sobre los que va a versar el medio de prueba. ¿Qué deberíamos de hacer las partes en ese momento? Ese ha sido todo un tema y que además, como bien lo dices, curiosamente creo que es una cuestión que está empezando a pasar en México. No es un tema que tengamos tanto tiempo en México viviendo, es un tema que inclusive me había tocado verlo en otros países ya en su práctica, y en México creo que es un tema que desafortunadamente estamos empezando a generar. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Primer punto, yo me preguntaría, ¿de dónde sacamos esta idea de, al momento de plasmar en el auto de apertura la admisión de medios de prueba, decidir omitir los puntos sobre los cuales va a versar un interrogatorio? Porque tenemos que recordar un punto esencial. Cuando ofrecemos un medio de prueba, una testimonial, una pericial, los puntos sobre los cuales va a versar ese interrogatorio limitan la admisión del medio de prueba, pero una vez que ese medio de prueba se admite, la admisión acota la materia del interrogatorio. Y entonces, si eso no consta en el auto de apertura a juicio, ¿qué es lo que va a limitar el interrogatorio? El que admitan al testigo Pedro para ir a juicio no significa que llegando Pedro le podemos preguntar sobre cualquier cosa. Eso debe de estar acotado por esos puntos que se establecieron en la etapa intermedia. Sin embargo, tu pregunta fue muy precisa. ¿Qué hacer en esos casos? Creo que es muy importante pedirle a juez de control, que fue quien llevó a cabo, por supuesto, la intermedia, que se lleve a cabo una precisión o aclaración del auto de apertura y que por favor se consten esos puntos sobre los cuales va a versar el interrogatorio. Ojalá sea una práctica que empecemos a disminuir en México y que no se vaya a volver al revés un tema general, porque evidentemente esto trae grandes problemáticas al momento de llegar a juicio. Y es cierto este tema sobre las grandes problemáticas que se desprenden al momento de llegar a juicio, porque en esa ocasión se le solicitó, efectivamente se objetó que no se pudiera hablar sobre cualquier cuestión, únicamente sobre los puntos sobre los que había sido admitido dicho medio de prueba. En ese momento fue una testimonial. Sin embargo, se le dijo también al Tribunal de Enjuiciamiento, que él no podía conocer lo que estaba contenido en el escrito de acusación. ¿Qué opinas sobre esto? Ese también es otro tópico que debemos de tener especial cuidado en la práctica. Recordemos que cuando llegamos a la etapa de juicio, los jueces o tribunal de enjuiciamiento deben de tener conocimiento exclusivamente del auto de apertura, no así del resto de información de la carpeta administrativa. Por eso es que inclusive cuando llegamos a la etapa de juicio, esa es la información que se debe de enviar. Esa es la importancia de que en el auto de apertura conste la información necesaria y que de ninguna manera el tribunal de enjuiciamiento debería de tener conocimiento de cuestiones previas, como por ejemplo del escrito de acusación.
Debemos de comprender la naturaleza de estas cuestiones que regula hoy el Código Nacional de Procedimientos Penales, como el tema, por ejemplo, de la prohibición de intervención, es decir, que la autoridad de enjuiciamiento no debe de haber tenido conocimiento de ninguna cuestión previa. De ahí la importancia, insisto, de que ese auto de apertura a juicio esté completo y con la información necesaria. Coincido totalmente contigo, Carla, y ese artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales es sumamente importante y muchas veces las partes, llámese asesor jurídico, Ministerio Público o defensores, omiten hacer referencia a este artículo. Y bueno, en esta ocasión, recuerdo que el juez, en efecto, hizo precisamente lo que nos acabas de comentar y señaló como fundamento el principio de no contaminación en el conocimiento del asunto en el proceso penal acusatorio. ¿Nos pudieras hablar, por favor, de este principio? Sí, claro que sí. Es muy importante comprender la naturaleza de las etapas del procedimiento ordinario y que evidentemente lo que estamos buscando es que los jueces que están encargados de la etapa de juicio no tengan conocimiento de ninguna información previa. De otra manera, ¿qué sentido tendría, por ejemplo, llevar a cabo una etapa intermedia cuya finalidad es realizar ejercicios de depuración? De ahí que los jueces o juez, dependiendo, claro, si tenemos juez o tribunal de enjuiciamiento, no deben de conocer absolutamente nada de lo que haya acontecido ni en la etapa de investigación ni en la etapa intermedia, porque esto pudiera afectar sin duda alguna la determinación que tomen dentro, por supuesto, del fallo o la sentencia. De ahí que existe esta prohibición en el Código Nacional. Me parece muy bien. Ahora bien, por ahí salió algún criterio en el que señalaba que este principio no aplicaba para el tribunal de alzada. ¿Por qué será esta cuestión? Es un criterio que, para ser honesta, y lo digo con todo el respeto, por supuesto, que nos merecen nuestros juzgadores, a mí me ha llamado especialmente la atención porque finalmente el tribunal de alzada tiene conocimiento ya de cuestiones previas. Pongo un ejemplo en específico que me tocó vivir hace algunos meses, en el cual efectivamente viene una sentencia condenatoria, va una apelación con defensores diversos, nosotros entramos hasta el amparo, en el amparo efectivamente tenemos un resultado exitoso y finalmente el juicio se vuelve a reponer. ¿Cuál es el problema? Que desafortunadamente aquí viene una sentencia que a mi parecer es contraria a derecho, pero bueno, eso ya es materia del amparo que se está analizando, y el problema, claro, es que una vez que tenemos esa sentencia condenatoria, vuelve a caer con el mismo tribunal de alzada. ¿Y cuál es el problema? Que ese tribunal de alzada conoce completa la información del juicio oral anterior, información que fue diversa de lo que se virtió en este juicio, y eso sin duda alguna va a contaminar la mente de cualquier persona. Creo que sobre este tema necesitamos algunos análisis posteriores por, evidentemente, las consecuencias que puede tener una vez llegando a segunda instancia y siendo juzgadores, claro, en carácter de magistrados que ya han resuelto cuestiones previas y que por lo tanto tienen ya un claro conocimiento de cuestiones de esa misma causa, lo cual puede, sin duda alguna, aun siendo juzgadores, operadores del sistema que sean totalmente éticos, la realidad es que esa información ya la tienen en la mente y puede contaminar la determinación que tomen. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias, Larisa. Ha sido un gusto poder compartir y, por supuesto, un saludo a toda la familia de Centro Carbonell.